Soy Gabriel y llevo más de 25 años mordiéndome las uñas, o mejor dicho, llevaba. Ahora más o menos me las ves bien, hasta hace 2 meses mis uñas eran de esta forma. Aunque si quieres saber por qué hasta hace 2 meses yo tenía estas manos sin uñas, en la descripción y aquí arriba a la derecha te dejaré la explicación. En este vídeo te voy a decir cómo puedes y debes dejar de morderte las uñas. No te hablo ni desde la teoría, ni desde lo que he leído en un libro, ni desde lo que he visto en un vídeo. Hablo desde el punto de vista de haberme pasado toda mi vida escondiendo estas manos, mordiéndomelas en automático sin darme cuenta y prometiéndome cientos de veces que esa sería la última vez. He probado de todo: psicólogos, esmaltes, trucos, remedios caseros, juguetes antiestrés, absolutamente todo. Y siempre volvía, siempre, porque durante mucho tiempo pensé que era una manía o algo sin importancia, algo que simplemente tenía que dejar de hacer. Pero con los años entendí algo que cambia completamente la forma de verlo. Esto no es una manía, es una adicción. Funciona igual que cualquier otra adicción, solo que está totalmente normalizada y nadie la toma en serio. En este vídeo no te voy a dar ni consejos genéricos ni soluciones mágicas. Esto no es un curso y tampoco es un embudo de ventas donde en la descripción te dejo un PDF o una solución mágica. No existe. Te voy a contar lo que he aprendido después de muchos años fallando, concretamente más de 25 años, entendiendo cómo funciona realmente este hábito y qué es lo que sí me ha servido para empezar a salir de ahí. Y sobre todo, un vídeo que va a ayudar a cualquier edad. ¿Por qué a cualquier edad? Bien, porque yo he pasado por todas las edades. Empecé a morderme las uñas con 5 años y he dejado de hacerlo con 30. Paso 1. Identificar el porqué. Mucha gente se queda en el por qué empezaste, pero esto se queda muy corto. En mi caso empezó de niño, por nervios. Era algo puntual, momento concretos y ni siquiera era consciente. Pero eso con los años cambia. Ya no es solo nervios, empieza a aparecer otros motivos: estrés, ansiedad, momentos de aburrimiento, situaciones sociales, y sin darte cuenta cada uno de estos momentos refuerza el hábito. El problema es que llega un punto en el que deja de importar por qué empezaste. Cuando llevas décadas haciéndolo, ya no hay una causa clara. Ya no es me muerdo las uñas porque estoy nervioso. Es que directamente te encuentras haciéndolo. Estás viendo una serie, trabajando, pensando en algo y de repente ya tienes la mano en la boca. Ahí es donde esto deja de ser un comportamiento puntual y se convierte en algo mucho más parecido a una adicción, porque no lo decides, no lo eliges, simplemente ocurre. Y si no entiendes esto, si sigues pensando que solo es cuestión de controlarte, te vas a frustrar una y otra vez. Saber por qué las muerdes, preguntando a tus seres queridos, apuntando en un papel cada vez que te las lleves las manos a la boca. En esto los esmaltes amargos te ayudarán, luego te hablaré de ellos, te ayudará a encontrar la razón, obviamente acudiendo a un especialista si te lo puedes permitir, o si quieres, obviamente yo te lo recomiendo, pero es imprescindible que sepas por qué te muerdes las uñas. Paso 2. Identificar el cómo funciona el hábito. Con los años y después de fallar muchas veces intentando dejarlo, me di cuenta de que siempre pasaba lo mismo, aunque yo no lo viera en ese momento. Hay un patrón, siempre lo hay. Primero aparece un detonante. A veces es claro, como estrés, nervios o cualquier otra emoción negativa. Otras veces es más sutil, pues puede ser aburrimiento, estar pensando demasiado, sentirte incómodo en una situación, incluso momentos en los que no pasa nada especial. Y justo después de ese detonante, sin darte cuenta, aparece la acción. Te llevas la mano a la boca. Lo importante aquí es que entre el detonante y la acción no existe espacio, no hay decisión constante, no es un piensas que voy a morderme las uñas, simplemente ya las estás mordiendo. Después viene algo que es clave para entender por qué esto engancha tanto: el alivio. No es un alivio ni grande ni evidente, pero es suficiente. Es como una pequeña descarga, una forma de liberar tensión. Y tu cerebro aprende esto muy rápido. Aprende que cada vez que aparece esta incomodidad interna, la que sea, morderse las uñas funciona. Y aquí es donde se convierte en una adicción, porque ese bucle se repite miles de veces durante años y llega un punto en el que ya no necesitas un detonante claro. El propio hábito se activa solo. Estás concentrado, estás distraído, estás cansado y aparece de forma igual. Es como arrascarse, como encender un cigarro sin pensarlo, como cualquier otra adicción que ya forma parte de ti.
Después de 25 años dejas de verlo como algo que deberías controlar y empiezas a verlo como lo que es. Es un sistema automático que lleva años reforzando. Lo vuelvo a repetir, es una adicción. Paso 3. Aceptar que has fallado. En esta parte es donde la frustración aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque pruebas cosas que en teoría tienen sentido, algunas incluso parecían funcionar durante unos días y luego todo volvía exactamente al mismo punto. Y obviamente cuando eso te pasa varias veces acabas pensando que el problema eres tú, que no tienes disciplina o que hay algo que no sabes hacer bien. Pero con el tiempo entendí que esto no iba por ahí. El problema es que la mayoría de soluciones atacan la parte visible del hábito, no lo que realmente lo mantiene. Es como intentar dejar de fumar quitándote el mechero, pero no trabajando la necesidad de fumar. Durante un rato puedes aguantar, unos días, pero el impulso sigue ahí, no te desprendes de él. Y esto es importante decirlo así, porque mucha gente se siente culpable cuando vuelve a morderse las uñas, después de haberlo intentado todo. Piensan que han fallado, pero en realidad lo que ha fallado es el enfoque. Estás intentando resolver algo que funciona como una adicción con herramientas superficiales. Por ejemplo, los esmaltes amargos son probablemente lo que prueba casi todo el mundo. Y en mi caso no fue diferente. De hecho, los probé muchas veces, porque cada vez que pensaba que esta vez sí era la definitiva, y es normal pensarlo, porque los primeros días realmente funcionan y te hacen sentir que por fin tienes algo que te ayuda de verdad. Te llevas el dedo a la boca y el sabor de tan desagradable que tiene te frena de forma automática. No obstante, te terminas acostumbrando a este sabor. No tienes que hacer ningún esfuerzo consciente y el propio rechazo te hace parar. Eso da una sensación muy fuerte de control, porque parece que ya no depende de ti. Es como si esto fuese la solución, como si fuese la pastilla que la tomas y te deja de doler la cabeza. Pero no funciona de esta forma. Durante esos primeros días es normal notar esos cambios. Cuando tú quieres tener un hábito nuevo, de lo que sea, en los primeros días hay mucha motivación. Con esto concretamente te muerdes menos las uñas, estás más atento, empiezas a darte cuenta de algo que antes ni veías, la cantidad de veces que te llevas la mano a la boca, etcétera. Y aquí es donde está la clave, porque mucha gente se queda solo con el sabor, pero la verdadera utilidad del esmalte no es esa. La magia del esmalte no es que sepa mal, básicamente porque te acostumbras al sabor, es que te despierta. Cuando llevas toda la vida mordiéndote las uñas, o cuando ya no hace falta toda la vida, cuando ya llevas un tiempo, cuando ya te has acostumbrado, cuando ya eres un adicto a morderte las uñas, muchas veces lo haces de forma completamente automática, sin darte cuenta. Es un gesto que aparece solo, igual que arrascarte, cruzar los brazos o tocarte el pelo. Y el esmalte lo que hace es interrumpir ese automático, es como un aviso constante al cerebro de oye, acuérdate de que estás intentando dejar un hábito. Esto no evita el impulso, pero hace que lo veas y eso es mucho más importante de lo que parece. El problema viene cuando esperas que el esmalte te lo solucione todo, porque no lo hace, no elimina la necesidad, no cambia el hábito por dentro y no hace desaparecer ese impulso que llevas años repitiendo. Simplemente te ayuda a hacerlo consciente. Por eso hay gente que dice que deja de funcionar el esmalte, pero en realidad no es que deje de funcionar, es que nunca fue la solución, es una herramienta y hay que saber utilizarla. Y como herramienta es útil si entiendes para qué sirve. Y no sirve para bloquear la adicción, sirve para darte cuenta de que estás llevándote los dedos a la boca. Paso 4. La fuerza de voluntad. Otra cosa que intenté, y seguramente te sentirás identificado, durante muchos años es simplemente controlarte. Parece tan fácil, ¿verdad? Estar atento y corregirte cada vez que te llevas la mano a la boca. Y sí, durante unos días funciona, porque estás más consciente, más enfocado y como he dicho antes, porque los primeros días es más fácil motivarse. Hay más intención y demás. El problema es que esa motivación dura unos días y no es sostenible. No puedes vivir en un estado constante de vigilancia, pendiente de cada movimiento que haces con las manos, y menos cuando hablamos de algo que llevas haciendo de forma automática desde hace tantos y tantos años. Tarde o temprano te vas a distraer, te vas a cansar o simplemente vas a bajar la guardia, y en ese momento vuelves, no porque quieras, sino porque el hábito sigue ahí, funcionando en un segundo plano.
Y eso es lo que desgasta, porque sientes que todo el esfuerzo que has hecho se pierde en un instante. Es como si estás perdiendo peso, llevas una dieta estricta y de repente te comes una hamburguesa y después de esa hamburguesa te sientes mal y te comes una pizza y vuelves a una vida con mala nutrición. Es exactamente la misma raíz, el mismo problema. Ahí entiendes que la fuerza de voluntad no es suficiente para cambiar una adicción. Este es el típico consejo que suena lógico desde fuera, pero que no sirve de absolutamente nada cuando estás dentro. Es como decirle a alguien con cualquier otra adicción que simplemente pare. El problema no es entender lo que tienes que hacer, el problema es que no puedes hacerlo de forma constante, porque tú ya sabes que no debes de morder las uñas. Lo sabes desde hace años, sabes cómo duelen, sabes lo que pasa cuando comes cualquier alimento que lleve sal, sabes lo que pasa cuando hace frío y sales a la calle. Lo sabes, sabes que con el frío sientes que se te meten agujas dentro de los dedos. Eso lo sabes, pero no es sencillo, porque no es una decisión racional. No es meter la mano en el bolsillo y sacar un paquete de tabaco y un mechero. No, no es una decisión que pienses, es una reacción automática. Y hasta que no entiendes eso, sigues atacando el problema desde el sitio equivocado. Cuando se tiene una adicción, la fuerza de voluntad no lo es todo. ¿De qué sirve esa fuerza si sigues sintiendo ese impulso? Toda adicción, o al menos la de morderse las uñas, se supera cuando tu mente deja de tener la necesidad de llevar los dedos a la boca. Paso 5. Márcate objetivos reales. El 1 de enero del nuevo año dejo de morderme las uñas. Vuelves a caer. Vuelves a decir lo mismo. Bueno, el lunes siguiente lo dejo. Vuelves a caer. Es tu cumpleaños. Lo pides como propósito para tu cumpleaños. ¿Te suena, verdad? Yo lo hice muchas veces. Concretamente lo hacía unas 10 o 15 veces al año durante 25 años. Me prometía cada año en diferentes ocasiones que sería la última vez. Siempre había un nuevo lunes. Que ya no volvería a morder las uñas nunca más. El problema es que ese tipo de objetivo genera una presión enorme. Y cuando trabajas con algo que funciona como una adicción, la presión juega en tu contra. Porque en cuanto fallas, aunque sea una sola vez, sientes que todo se ha roto, que has vuelto al punto de partida. Esa sensación de fracaso muchas veces hace que vuelvas con mucha más intensidad, como si ya diese igual. Y ahí es donde entendí que el enfoque tenía que cambiar. No se trata de hacerlo perfecto desde el principio, se trata de empezar a cambiar la relación con el hábito de forma progresiva. ¿Has escuchado? Cambiar la relación con el hábito de forma progresiva. Paso 6. Date cuenta. Sí, aquí es donde empieza a cambiar todo. Si tuviese que decirte dónde empieza realmente a dejar esta adicción, no sería ni cuando consigues pasar días sin morderte las uñas, ni cuando te echas esmaltes, ni cuando llevas X días sin ganas de morderte las uñas. Empieza mucho antes, en algo mucho más básico, en el momento en el que empiezas a darte cuenta de que lo estás haciendo. Porque mientras te muerdes las uñas sin ser consciente, no tienes ninguna capacidad de intervenir. Es como el hábito, es como si el hábito funciona por libre, sin que tú estés presente. Y eso es exactamente lo que pasa cuando llevas años haciéndolo. Tu cuerpo lo hace solo, mientras tú estás pensando en otra cosa. El primer objetivo no es dejar de morderte las uñas. Y sí, has escuchado bien, es empezar a darte cuenta en mitad del gesto. Ese momento en el que de repente te das cuenta y dices, vale, estoy otra vez aquí, me estoy mordiendo las uñas. A veces vas a parar, otras no, pero eso ya no es lo importante en esta fase. En efecto, puedes morderte las uñas mientras estás dejando de morderte las uñas y no pasa nada. Paso a paso. Y este paso, el paso de ver lo que estás haciendo, es el 70% de la solución. ¿Te sorprende que te diga que en tu fase de dejar de morderte las uñas puedes morderlas? Como te he dicho, hay que ir paso a paso. Puedes ponerte esmalte o guantes o lo que quieras, pimienta, cualquier remedio natural, lo que te plazca. Puedes estar 5 días, una semana sin morderlas. Después de 7 y 10 días, tu mano va a seguir yendo a tu boca sin que tú te des cuenta. Es el subconsciente, no tu consciente, quien actúa. Por ello, de nada sirve estar X días sin morderlas si la raíz del problema existe.
Lo importante es que ese modo automático empiece a romperse. Es empezar a ver algo que antes era invisible y eso cambia completamente el juego, porque ahora si existe un pequeño espacio donde puedes hacer algo diferente, si no consigues esto, nada de lo demás funciona. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar un hábito que ni siquiera ves cuando ocurre. Por lo tanto, es imprescindible que sepas cuándo ocurre este hábito, que seas consciente. Paso 7. Interrumpir el hábito. Aquí es donde empieza el cambio fuerte y no tiene nada que ver con dejarlo perfecto desde el primer día ni desde la primera semana. El paso de antes era imprescindible, pero para llegar a este paso, obviamente, el paso de antes lo tienes que tener muy controlado. Y en este paso es cuando la historia empieza a cambiar y mucho, y es una historia que empiezas a ver visible. Esto tiene que ver con algo mucho más simple, pero sobre todo mucho más importante, y es empezar a interrumpir el hábito cada vez que aparece. Hazlo cuando ya seas consciente al 100% de cada vez que te llevas el dedo a la boca. Cuando te encuentres mordiéndote las uñas, no intentes hacerlo perfecto ni castigarte por haber empezado. Simplemente para, aunque ya lleves unos segundos, aunque ya hayas mordido. Ese acto de parar en mitad del proceso es mucho más importante de lo que parece. También puedes hacer algo muy concreto que a mí me ayudó mucho, que es retrasarlo. Notas el impulso y en vez de actuar inmediatamente, es decir, en vez de tratar de buscar una solución o de hasta morderte las uñas, esperas unos segundos, no lo elimines, no lo reprimas, simplemente retrásalo. Eso te va a crear una pequeña distancia entre el impulso y la acción. ¿Qué significa retrasarlo? Significa que tu subconsciente ve que estás nervioso o ansioso o la razón que sea por la que te muerdes las uñas y su primer impulso es mandarte la señal de tener ganas y necesidad de morder las uñas. Perfecto, no luches contra ese impulso, simplemente debes pensar en luego me las voy a morder. Con esto, este impulso desaparece y tu subconsciente empieza a actuar de otra forma. Evidentemente esto tiene que ser repetido. Al principio te va a parecer una tontería, porque vas a seguir haciéndolo muchas veces, porque vas a seguir sintiéndolo muchas veces, pero no es lo mismo hacerlo en automático que hacerlo después de haberlo visto, de haberlo retrasado o de haberlo interrumpido una vez. Estás debilitando un patrón y aquí es donde mucha gente abandona. ¿Por qué? Porque no va a haber resultados inmediatos. Es una adicción, no es de forma inmediata. No es tan sencillo como dejo de morderme las uñas. No lo es. Pero cuando haces este paso y lo haces bien, te das cuenta que es el paso más importante de todos. No estás dejando el hábito todavía, estás empezando a quitarle fuerza. Y eso es exactamente lo que necesitas. Paso 8. ¿Qué hacer con el impulso? Uno de los mayores errores es pensar que tienes que eliminar el impulso de morderte las uñas. Eso no va a pasar, y menos al principio. El impulso va a seguir apareciendo. Recuerda, es una adicción. Tu cerebro lleva años asociándolo con una forma rápida de aliviar lo que sea. Un estrés, un agobio, una depresión, una tristeza, un aburrimiento, la razón que sea. Por eso es importante conocer la razón. Lo que sí puedes hacer es cambiar lo que haces cuando aparece. Antes te dije que simplemente lo retrases, pero hay más ideas. Aquí es donde entran las sustituciones, pero bien entendidas. No se trata de distraerte sin más. Se trata de darle a tu cuerpo una alternativa cuando aparece ese impulso automático. En mi caso, lo que mejor funcionaba era algo que mantuviese las manos ocupadas y que tuviese cierto componente repetitivo. No porque fuese perfecto, sino porque le daba al cuerpo y sobre todo a la mente una salida distinta en ese momento. No siempre funciona, pero muchas veces es lo suficiente como para no ir directamente a las uñas. Aunque esto hay que entenderlo bien, no estás sustituyendo al hábito, lo estás desviando. Y eso ya es un progreso, porque cada vez que no respondes al impulso de la forma habitual, estás debilitando la conexión que tu cerebro ha construido durante años. Y si aún así fallas y caes, no te culpes. Si de 10 veces caes en 3 o caes en 5, significa que has dado entre 5 y 7 pasos hacia adelante, no hacia atrás. Se trata de hacerlo diferente suficientes veces como para que el patrón empiece a cambiar. Esta parte es imprescindible para las 2 primeras semanas. Paso 9. Establece una rutina. Bien, esta rutina que vas a ver ahora es la que mejor me ha funcionado a mí. Y viendo que viendo que mi adicción era extrema, es muy probable que tú, si estás en mi situación, aunque es difícil, ya que es directamente no tener uñas,
Seguro que te va a servir, ya sea porque lleves 20 años haciéndolo, un año o 5. O simplemente si tienes un familiar que lo está haciendo y no sabe cómo dejar de morderse las uñas. No es una rutina de X días o X semanas. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. En mi caso he necesitado un mes para dejar de sentir esas ganas. Quizás tú 20 días o 40 días. No tengas prisa. Empezamos. Por la mañana, lo primero no es motivarte ni prometerte nada, es ponerte un recordatorio físico. Obviamente, hablamos de un esmalte amargo, sí, pero entendiendo para qué sirve. Nos sirve para impedirte morder las uñas, ya te lo he explicado antes, sirve para darte cuenta. Es como decirle al cerebro desde el inicio del día uno, ojo con esto, es decir, ojo que te estás llevando los dedos a la boca, es decir, es empezar a darte cuenta. El esmalte amargo se utiliza para eso. Durante el día el foco no es evitar el hábito, es detectarlo. Cada vez que te veas con el dedo en la boca, para. No importa si ya llevas unos segundos, no importa si ya has mordido, paras, stop. Ese gesto repetido muchas veces es lo que empieza a romper el automático, es lo que empieza a romper el hábito. No necesitas hacerlo bien ni desde el día 1 ni desde el día 7. Necesitas hacerlo muchas veces el tiempo que necesites. Añade algo simple cuando aparezca el impulso, no algo complejo, algo totalmente inmediato, más grande o más pequeño. Por ejemplo, juntar las manos, apretar ligeramente los dedos, moverlas o usar un juguete antiestrés como este es darle al cuerpo otra salida en ese momento. A veces funciona, otras no tanto, pero siempre va a sumar. Por la noche no evalúes si lo has hecho bien o mal, solo una cosa. Pregúntate si te has dado cuenta de que las has mordido más veces que antes. Si la respuesta es sí, aunque solo sea un poco, vas bien. Bien no, vas genial. ¿Por qué? Porque ese es el indicador del cambio, no si lo has evitado siempre. Y repite esto todos los días, sin esperar resultados rápidos. No hay resultados rápidos, es una adicción, debes de tratarlo como tal. La mayoría de adicciones se tiene durante meses o durante años. ¿Ok? No te estoy diciendo que necesites meses o años para dejar de morderte las uñas, pero te aseguro que necesitas bastante tiempo. Lo que hace que esto funcione no es la intensidad, es la repetición. Morderse las uñas es una adicción, es un hábito. Y todo hábito, como toda adicción, se quita con un nuevo hábito. Y los hábitos llevan su tiempo, como te digo. Y antes de finalizar, si alguien te dice que esto se deja en una semana o con un truco concreto, no es verdad, y mucho menos cuando llevas tiempo haciéndolo. Esto no es lineal, no es limpio y no es perfecto. Pregunta a cualquier persona, oye, ¿cuántas veces te arrascas? ¿Crees que las personas son conscientes de las veces al día que se arrascan, que se arrascan la mano, el brazo, el pelo? No, porque lo hacen de forma involuntaria, es un hábito. Morderse las uñas es también un hábito, es como rascarse. De ahí la importancia de un esmalte amargo, no para que te amargue el morderlas, sino para darte cuenta de que esa acción involuntaria que estás haciendo, estás tratando de dejar de hacerlo. Recuerda, la parte más importante es darte cuenta, o al menos es el principio de la parte más importante. Va a haber días en los que los tengas más controlado y otros en los que vuelvas a lo mismo. Momentos en los que ni te acuerdes y otros en los que estés más pendiente. Y no significa que estés fallando, significa que estás en el proceso. Yo mismo volví muchas veces, concretamente he vuelto decenas de veces cada año de los últimos 30 años, después de pensar que lo tenía controlado. Y durante mucho tiempo eso me frustraba, porque lo interpretaba como empezar desde cero, pero no es así. Cada vez que eres más consciente, cada vez que interrumpes el gesto, cada vez que haces algo distinto, aunque sea poco, no estás en el mismo punto que antes. Yo no dejé de morderme las uñas de un día para otro. No hubo un momento en el que dijese, ya está, y desapareciese. Como te dije, todo lo que tú has probado, yo también. Todo lo que leas que puedes hacer, yo ya lo he hecho. Y el cambio empezó cuando empecé a verlo. Empecé a pararlo algunas veces, luego más, luego muchas más, y sin darme cuenta dejó de existir. Por lo tanto, si estás mordiéndote las uñas, no necesitas encontrar la solución perfecta porque no existe. Necesitas empezar a interferir en lo que ya estás haciendo, aunque sea tarde, aunque sea a medias, aunque no salga bien, porque ahí es cuando empiezas con el nuevo hábito y el resto viene después. Y ese resto a ti te puede costar semanas o meses, pero llega. Suscríbete para más contenido sobre dejar de morderse las uñas. Un saludo.